si hoy dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin ingresos? La mayoría de las personas no podría responder eso con tranquilidad, no porque no trabajen duro, sino porque todo su dinero depende de que sigan trabajando. Y lo más inquietante no es eso. Lo inquietante es que así nos enseñaron que debía ser. Estudiar, conseguir un empleo, esforzarte durante décadas y esperar que algún día, al final, llegue la libertad. Pero ¿y si ese plan nunca fue diseñado para darte libertad? ¿Y si solo te entrenó para depender siempre de un salario? Robert Kiyosaki pasó años haciéndose una pregunta incómoda. ¿Por qué las personas más inteligentes y trabajadoras casi siempre siguen atrapadas financieramente, mientras otros, con menos estudios, parecen vivir del ingreso que construyeron? La respuesta no tiene que ver con suerte, ni con talento, ni siquiera con cuánto dinero ganas. Tiene que ver con una idea que casi nadie entiende bien y que cambia por completo la forma en la que ves el trabajo, el dinero y el tiempo. Porque el verdadero problema no es que no ganes suficiente, es que te enseñaron a jugar un juego que no puedes ganar. Y una vez que entiendes esto, ya no puedes dejar de verlo. Robert Kiyosaki creció escuchando el mismo consejo que millones de personas alrededor del mundo. Estudia, consigue un buen trabajo, trabaja duro y ahorra. Era una fórmula simple, repetida una y otra vez, presentada como el camino seguro hacia una buena vida. Y durante mucho tiempo nadie se atrevía a cuestionarla. Pero desde muy joven, Kiyosaki empezó a notar algo que no encajaba. A su alrededor veía adultos responsables, trabajadores incansables, personas inteligentes, que aún así vivían con estrés constante por el dinero. Personas que ganaban bien, pero que nunca parecían avanzar. Cuanto más trabajaban, más dependían de su salario. Y esa dependencia, aunque estaba socialmente aceptada, le parecía una trampa invisible. La confusión se volvió aún más clara cuando Kiyosaki se dio cuenta de que no todas las personas recibían la misma educación financiera, incluso dentro de un mismo entorno. Algunos eran entrenados para ser excelentes empleados, otros para convertirse en dueños de sistemas. Unos aprendían a buscar seguridad, otros aprendían a construir libertad. Y lo más inquietante era que nadie hablaba de esa diferencia de forma abierta. Mientras la mayoría veía el empleo como estabilidad, Kiyosaki empezó a verlo como un intercambio peligroso, tiempo por dinero. Un acuerdo que funciona mientras tengas energía, salud y oportunidades, pero que se rompe en el momento en que dejas de trabajar. Para él, esa no era verdadera seguridad, era dependencia maquillada de normalidad. Con el tiempo entendió que la gran mentira no era trabaja duro, sino trabajar duro es suficiente. Porque puedes esforzarte toda tu vida y aún así terminar sin control sobre tu tiempo, sin activos y sin ingresos que sigan llegando cuando tú no estás presente. Nadie te explica eso en la escuela. Nadie te advierte que el sistema está diseñado para entrenarte a obedecer reglas financieras que benefician a otros, no a ti. Este descubrimiento fue incómodo, doloroso incluso. Porque aceptar que te enseñaron mal implica desaprender todo lo que creías correcto. Implica cuestionar consejos de padres, profesores y figuras de autoridad. Pero para Kiyosaki, ese fue el punto de quiebre. El momento en el que dejó de preguntar ¿cómo consigo un mejor trabajo? Y empezó a preguntarse algo mucho más peligroso. ¿Cómo dejo de depender de un trabajo? Ese cambio de pregunta lo llevó a un territorio desconocido, uno donde el salario deja de ser el objetivo y pasa a ser solo una herramienta temporal, donde el enfoque ya no está en cuánto ganas, sino en qué haces con ese dinero y si puede trabajar por ti. Y aquí es donde empieza a tomar forma la idea que marcaría toda su vida. El ingreso pasivo no es algo que llega al final del camino, es algo que se construye desde el principio, si sabes dónde mirar. Con el tiempo, Robert Kiyosaki
empezó a notar que el problema no era la falta de esfuerzo. Las personas a su alrededor trabajaban duro, cumplían reglas, seguían instrucciones y aún así vivían con ansiedad constante por el dinero. El patrón se repetía una y otra vez. No importaba cuán inteligentes fueran ni cuántas horas dedicaran. El resultado casi siempre era el mismo: dependencia total del salario. Ahí fue cuando entendió algo que rara vez se dice en voz alta: no todos somos educados para el mismo destino financiero. Existen dos formas de aprender sobre el dinero, pero solo una es socialmente aceptada. La primera te enseña a buscar seguridad, a evitar errores, a no arriesgarte. Te prepara para encajar en un sistema que premia la obediencia y castiga el fracaso. Te dice que equivocarte es peligroso y que la estabilidad es el objetivo final. Esa educación crea personas responsables, sí, pero también crea personas atrapadas, porque cuando tu única fuente de ingresos depende de que estés presente, cualquier imprevisto se convierte en una amenaza, una enfermedad, una crisis, un despido, incluso el simple paso del tiempo. Y lo más irónico es que cuanto mejor juegas ese juego, más difícil se vuelve salir de él. La otra educación financiera es completamente distinta. No se enseña en aulas ni aparece en planes de estudio. Se aprende observando, equivocándose y tomando decisiones reales. No se enfoca en el salario, sino en el flujo de efectivo. No pregunta cuánto ganas al mes, sino qué sucede con tu dinero después de que lo ganas. Esta forma de pensar entiende que el dinero no es algo que se guarda, sino algo que se pone a trabajar. Kiyosaki empezó a notar que quienes seguían esta segunda educación no parecían vivir con prisa. No dependían de un aumento anual ni de la aprobación de un jefe. Tenían activos, sistemas, fuentes de ingreso que no exigían su presencia constante, y esa diferencia lo cambió todo, porque entendió que la libertad financiera no tiene que ver con trabajar menos, sino con dejar de vender tu tiempo como único producto. Este choque de mentalidades fue incómodo. Significaba aceptar que muchas de las creencias que había aprendido estaban incompletas, que ahorrar por sí solo no te hace rico, que evitar riesgos no te protege, sino que te estanca, y que la estabilidad que tanto se promueve es en muchos casos una ilusión frágil. A partir de ahí, Kiyosaki dejó de preguntarse cómo subir en la escalera tradicional y empezó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿cómo construir una base financiera que no colapse si él deja de trabajar? Empezó a estudiar activos, inversiones, negocios, no desde la teoría, sino desde la experiencia, entendiendo que el error no es el enemigo, sino el maestro, porque la verdadera diferencia entre ricos y pobres, según Kiyosaki, no está en el dinero que ganan, sino en cómo fueron educados para pensar sobre él. Uno vive persiguiendo seguridad, el otro construye sistemas, uno depende del tiempo, el otro crea ingresos que sobreviven al tiempo. Y una vez que ves esa diferencia con claridad, ya no puedes ignorarla. Cambia la forma en la que miras tu trabajo, tus decisiones y tu futuro. No porque te prometan riqueza rápida, sino porque te obligan a hacerte responsable de algo que casi nadie quiere asumir. Tu educación financiera define tu destino mucho más que tu profesión. Entender las ideas es una cosa, vivirlas es otra muy distinta. Para Robert Kiyosaki, el verdadero aprendizaje no comenzó cuando leyó libros o escuchó teorías, sino cuando decidió salir del camino seguro y enfrentarse al mundo real del dinero. Y ese mundo no perdona la ingenuidad. Cobra caro cada error, pero también enseña lecciones que ninguna escuela se atreve a ofrecer. Al principio, nada fue elegante ni exitoso. Kiyosaki cometió errores que hoy muchos llamarían irresponsables. Invirtió sin garantías, confió en proyectos que no funcionaron y perdió dinero más de una vez. Cada caída dolía, no solo en lo financiero, sino en lo emocional. Porque perder dinero no solo afecta la cuenta bancaria, también golpea el ego, la seguridad y la imagen que uno tiene de sí mismo.
Pero aquí aparece una diferencia clave. Mientras la mayoría ve la pérdida como una señal para retroceder, Kiyosaki empezó a verla como el costo de aprender a pensar diferente. Entendió que el sistema tradicional te entrena para evitar errores, pero el mundo real te exige aprender a través de ellos, y quien no está dispuesto a equivocarse queda condenado a depender siempre de instrucciones ajenas. Cada error le mostró algo que ningún salario podía enseñarle. Aprendió a leer contratos, a entender flujos de efectivo, a identificar cuándo un negocio genera valor real y cuándo solo aparenta hacerlo. Descubrió que muchos trabajan años enteros sin comprender cómo entra y sale el dinero de su propia vida. Y eso, para él, era la verdadera pobreza. No la falta de ingresos, sino la falta de comprensión. A medida que acumulaba experiencia, también acumulaba claridad. Empezó a notar que el dinero fluye hacia quienes entienden las reglas del juego, no hacia quienes solo siguen instrucciones. Que el ingreso pasivo no es algo que aparece mágicamente, sino el resultado de decisiones incómodas, repetidas durante años. Decisiones que implican incertidumbre, responsabilidad y, sobre todo, pensamiento independiente. En este punto, su mentalidad ya era completamente distinta. Dejó de buscar validación externa y empezó a confiar en su criterio. Dejó de medir el éxito por estabilidad y empezó a medirlo por control. Control sobre su tiempo, control sobre sus decisiones, control sobre el flujo de dinero que entraba a su vida. Este proceso no fue rápido ni glamoroso, fue caótico, frustrante y en muchos momentos solitario, pero fue real. Y ahí entendió algo fundamental. Nadie construye libertad financiera siguiendo reglas diseñadas para mantenerlo dependiente. La libertad se construye aprendiendo a fallar sin quebrarse, a perder sin rendirse y a pensar por cuenta propia cuando todos esperan que sigas el guión. Ese aprendizaje, ganado a golpes de realidad, fue lo que transformó una idea abstracta en una filosofía de vida. Porque una vez que entiendes cómo funciona el dinero en el mundo real, ya no puedes volver a depender únicamente de un salario. Ya no puedes fingir que no ves la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. En algún momento, Robert Kiyosaki entendió que el problema no era solo financiero, era algo mucho más profundo. Era un problema de identidad. Durante años había sido entrenado, como casi todos, para verse a sí mismo como un empleado, alguien que intercambia tiempo por dinero y mide su valor por su productividad. Pero esa identidad tenía un límite muy claro. Dependía completamente de estar presente. Ese fue uno de los descubrimientos más incómodos de su vida, porque mientras más observaba, más evidente se volvía que el sistema no estaba roto. Funcionaba exactamente como había sido diseñado. Premia a quienes obedecen, a quienes se esfuerzan, a quienes cumplen, pero rara vez libera. Y Kiyosaki empezó entonces a entender que si quería resultados distintos, no bastaba con hacer cosas distintas. Tenía que convertirse en alguien distinto. Dejar de pensar como empleado no fue automático, fue un proceso lleno de fricción interna. Significaba renunciar a la falsa seguridad de un ingreso estable y aceptar la incertidumbre de construir algo propio. Significaba dejar de preguntar ¿cuánto me van a pagar? Y empezar a preguntarse ¿qué activo estoy creando? Porque ahí está la diferencia fundamental. El empleado busca ingresos inmediatos. El constructor de activos piensa en flujo de efectivo a largo plazo. Poco a poco, Kiyosaki empezó a reorganizar su vida alrededor de esa idea. Cada decisión financiera pasaba por un nuevo filtro. ¿Esto me hace más dependiente de mi trabajo o me acerca a la libertad? Si el dinero que ganaba no generaba más dinero, no era progreso, era solo movimiento. Y esa claridad empezó a cambiar todo. Aprendió a ver los activos no como conceptos abstractos, sino como máquinas silenciosas. Un activo es algo que trabaja cuando tú no lo haces. Algo que sigue generando valor, incluso cuando duermes, te enfermas o decides desaparecer por un tiempo.
Esa fue la verdadera revelación. El ingreso pasivo no es magia, es diseño. Es la consecuencia de construir sistemas que no dependen de tu presencia constante. Este cambio de mentalidad también implicó aceptar una verdad incómoda. Al principio, construir activos suele dar menos dinero que un empleo, pero más libertad potencial. Y la mayoría de las personas no está dispuesta a sacrificar comodidad presente por libertad futura. Kiyosaki, sí, entendió que la paciencia no es esperar, sino seguir construyendo, aunque los resultados no sean inmediatos. Con el tiempo, dejó de medir el éxito por el dinero que entraba ese mes y empezó a medirlo por cuántas fuentes de ingreso existían sin él. Esa métrica cambió su forma de ver el mundo. Ya no buscaba oportunidades que prometieran ingresos rápidos, sino estructuras que pudieran escalar, sostenerse y sobrevivirle. Y ahí ocurre algo clave. Cuando cambias tu identidad, cambian tus decisiones. Ya no te preguntas si algo es seguro, sino si es sostenible. Ya no te preguntas si alguien más lo aprobaría, sino si te acerca a la independencia. Ese fue el punto donde Kiyosaki dejó de ser alguien que aprendía sobre dinero y se convirtió en alguien que diseñaba su vida alrededor de él. Ese cambio interno es invisible para la mayoría, pero es el cimiento de todo lo que vino después. Porque antes de construir ingreso pasivo, tuvo que construir una mentalidad capaz de sostenerlo. Y una vez que esa identidad se consolida, ya no hay vuelta atrás. Para Robert Kiyosaki, uno de los errores más comunes alrededor del ingreso pasivo es pensar que se trata de dinero fácil, una especie de recompensa automática que aparece sin esfuerzo. Pero cuanto más se adentraba en el mundo real de los negocios y las inversiones, más claro tenía que esa idea era peligrosa. El ingreso pasivo no elimina el trabajo, lo concentra al inicio. Durante años, Kiyosaki observó cómo muchas personas se acercaban al concepto con expectativas irreales. Querían libertad sin responsabilidad, resultados sin aprendizaje, ingresos sin estructura. Y casi siempre terminaban frustradas, convencidas de que el ingreso pasivo no funcionaba. Lo que en realidad no funcionaba era su enfoque, porque estaban buscando comodidad, no sistemas. El verdadero ingreso pasivo nace de decisiones activas, de entender cómo fluye el dinero, de asumir riesgos calculados y de construir algo que pueda operar sin supervisión constante. No aparece por accidente ni por suerte. Aparece cuando alguien está dispuesto a invertir tiempo, energía y dinero en crear un activo que no dependa de su presencia diaria. Kiyosaki entendió que la clave estaba en separar dos momentos, la fase de construcción y la fase de cosecha. La mayoría abandona en la primera porque exige sacrificio sin gratificación inmediata. Hay incertidumbre, errores, ajustes constantes. No hay aplausos ni resultados visibles, pero es ahí donde se decide quién solo consume ideas y quién realmente construye libertad. También comprendió que no todo ingreso es igual. Un salario se detiene cuando tú te detienes. Un activo bien diseñado sigue generando valor incluso en silencio. Esa diferencia, aunque simple en apariencia, cambia por completo la relación con el trabajo. Ya no trabajas para sobrevivir el mes, trabajas para reducir tu dependencia futura. Este enfoque lo llevó a cuestionar decisiones que antes parecían normales. Comprar cosas que no generan ingresos, endeudarse para aparentar un estilo de vida, gastar primero y ahorrar lo que sobra. Todo eso empezó a parecerle una trampa elegante, porque cada peso que no se convierte en un activo es tiempo de vida que se va sin retorno. Con el tiempo, Kiyosaki empezó a ver el ingreso pasivo como una red de seguridad construida con intención, no una promesa rápida, sino una estructura sólida que te da opciones para elegir en qué trabajar, cuándo hacerlo y sobre todo, si hacerlo. Y entendió algo que pocos aceptan. La libertad financiera no se siente como euforia, se siente como calma. Esa calma no llega cuando ganas más, sino cuando sabes que el dinero puede seguir fluyendo aunque decidas parar.
cuando tus decisiones no están dictadas por el miedo a quedarte sin ingresos, cuando trabajas porque eliges, no porque necesitas. Para Kiyosaki, ese fue el verdadero propósito del ingreso pasivo. No vivir sin hacer nada, sino vivir sin estar atrapado. Construir una vida donde el dinero deja de ser una urgencia constante y se convierte en una herramienta al servicio de tus decisiones. A esta altura, Robert Kiyosaki ya había entendido algo que resulta incómodo aceptar. El problema no es la falta de información, es la forma en que las personas reaccionan ante ella. Mucha gente entiende la idea del ingreso pasivo, repite las frases correctas, incluso puede explicarla mejor que otros, y aún así nunca la aplica. No porque no pueda, sino porque no está dispuesta a atravesar el proceso emocional que exige. El miedo aparece mucho antes que el fracaso. Miedo a equivocarse, a perder dinero, a quedar como irresponsable frente a los demás. Miedo a salirse del camino socialmente aprobado. Kiyosaki vio cómo ese miedo paraliza incluso a personas muy capaces, porque el sistema tradicional te entrena para evitar errores, no para gestionarlos. Y cuando el error se vuelve inevitable, la mayoría prefiere no jugar. También está la comodidad. Un salario constante, aunque limitado, ofrece una sensación de control. Romper con eso implica aceptar que durante un tiempo no habrá certezas, que el esfuerzo no siempre se verá reflejado de inmediato. Y ese vacío entre el trabajo y el resultado es donde muchos abandonan, no porque no funcione, sino porque no saben tolerar la incertidumbre. Kiyosaki entendió que el ingreso pasivo no falla por razones técnicas, sino psicológicas. Requiere paciencia, pensamiento a largo plazo y la capacidad de tomar decisiones impopulares. Requiere invertir cuando otros gastan, aprender cuando otros descansan y sostener el rumbo cuando no hay validación externa. Otro obstáculo común es la necesidad de aprobación. Muchas personas no se mueven hasta que alguien más les confirma que están haciendo lo correcto. Pero construir activos casi siempre empieza en soledad. Nadie aplaude los primeros pasos porque no parecen impresionantes. Y Kiyosaki comprendió que quien necesita aplausos inmediatos rara vez construye algo duradero. A lo largo del tiempo observó un patrón claro. Quienes fracasan no lo hacen por falta de oportunidades, sino por intentar evitar la incomodidad. Quieren resultados distintos, sin cambiar hábitos, sin asumir responsabilidad, sin aceptar que el camino hacia la independencia financiera no es lineal ni rápido. Para Kiyosaki, esta fue una de las verdades más duras de aceptar. La mayoría de las personas no quiere libertad, quiere seguridad emocional. Y esa seguridad, aunque reconfortante, tiene un precio muy alto: dependencia permanente. El ingreso pasivo, en cambio, exige coraje silencioso. No el coraje épico de las historias motivacionales, sino el coraje cotidiano de seguir construyendo cuando nadie mira, de aprender de los errores sin victimizarse y de sostener una visión a largo plazo en un mundo obsesionado con lo inmediato. Por eso, aunque el concepto sea popular, los resultados son raros, porque entender la idea es fácil. Vivir de acuerdo a ella es otra cosa, y Kiyosaki nunca dejó de insistir en esto. El dinero no cambia a las personas, solo revela cómo piensan. Quien no domina su mentalidad, nunca dominará sus ingresos. Robert Kiyosaki no se quedó con lo que aprendió solo para él. Cada error, cada caída, cada lección dolorosa sobre dinero y activos se convirtió en algo más grande, una filosofía capaz de enseñar a otros a ver el dinero de manera distinta, pero lo hizo de manera inteligente, no como un manual rígido, sino como un espejo que obliga a cuestionar lo que creías correcto. Lo que lo distingue es que Kiyosaki no habla de riqueza como un premio, habla de libertad, libertad de tiempo, de decisiones, de depender de terceros. Su mensaje no es hazte rico rápido, es aprende a pensar diferente, construye sistemas y deja que el dinero trabaje para ti. Esa diferencia
hace que su enseñanza sea tan poderosa. Convierte ideas abstractas en prácticas concretas que cualquiera puede aplicar si tiene disciplina y paciencia. Pero transformar experiencia personal en filosofía no fue sencillo. Implicó mirar sus fracasos de frente y extraer de ellos principios universales. No todo lo que hizo funcionó, y no todo lo que funciona sirve para todos. Por eso enfatiza un punto que muchos ignoran. No se trata de copiar fórmulas, se trata de internalizar conceptos, comprender cómo el dinero fluye, cómo se crean activos y cómo la mentalidad determina el éxito financiero. Cada libro, cada conferencia y cada juego educativo que desarrolló tiene este núcleo: hacer tangible lo intangible. Enseñar a quienes nunca tuvieron acceso a educación financiera formal que pueden cambiar su destino si aprenden a pensar diferente. Que los límites no están en tu empleo ni en tu salario, sino en tu capacidad de gestionar riesgos, oportunidades y decisiones. Kiyosaki también comprendió que la riqueza no se mide solo en dinero, sino en influencia y en capacidad de generar opciones. Y su legado refleja eso. No creó simplemente un modelo de ingresos pasivos, creó un sistema que enseña a cuestionar, a analizar, a construir y a sostener libertad financiera de manera sostenible. El impacto de su filosofía se ve en millones de personas que gracias a sus enseñanzas empezaron a entender que trabajar por dinero no es suficiente, que cada decisión, cada inversión y cada pequeño error pueden ser piezas de un rompecabezas que, si se manejan bien, liberan tiempo, control y tranquilidad. Su historia demuestra que el verdadero éxito financiero no está en acumular riqueza de manera superficial, sino en desarrollar una mentalidad y un sistema capaces de sostenerla por toda la vida. Y así, lo que comenzó como curiosidad, observación y errores personales, se convirtió en algo mucho más grande, un legado que cambia cómo millones de personas ven el dinero, la educación y la libertad. La historia de Robert Kiyosaki no se trata solo de negocios, inversiones o ingresos pasivos. Se trata de una transformación más profunda, la forma en la que pensamos sobre el dinero y nuestra relación con él. Porque la mayoría de las personas confunde libertad con riqueza, cuando en realidad la libertad financiera es otra cosa. Es la capacidad de elegir cómo pasar tu tiempo, cómo vivir tu vida y cómo usar los recursos que tienes para crear opciones, no obligaciones. Kiyosaki aprendió que el dinero por sí solo no cambia la vida de nadie. Lo que cambia todo es la mentalidad. La forma en que entiendes la diferencia entre activos y pasivos, la manera en que gestionas riesgos y cómo tomas decisiones frente al miedo y la incertidumbre. El dinero sin comprensión solo genera dependencia. La verdadera independencia financiera nace cuando creas sistemas que generan ingresos sin que tu tiempo esté atado a ellos. Y esto aplica a todos. No importa si comienzas con mucho o con poco, si tu educación formal fue limitada o si tu familia nunca te enseñó sobre finanzas. Lo que determina tu futuro es la habilidad de cuestionar lo que siempre te dijeron, aprender a través de la experiencia y construir activos que trabajen para ti, incluso cuando tú no estás presente. Kiyosaki también enseñó que el fracaso es parte del camino, no su enemigo. Cada error, cada inversión que no salió como esperaba, cada decisión que parecía arriesgada, fue una pieza esencial de su aprendizaje. Porque la libertad financiera no se obtiene siguiendo instrucciones, sino diseñando tu propio juego y aprendiendo a jugarlo mejor que nadie. Al final, su mensaje es claro y poderoso. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo piensas sobre él, cómo lo haces trabajar y cómo lo usas para crear la vida que deseas. Esa es la verdadera lección, y es la que millones de personas han tomado para construir ingresos pasivos, sistemas de negocio y, sobre todo, libertad real. Robert Kiyosaki convirtió errores, dudas y curiosidad en una filosofía que no promete riqueza instantánea,
pero sí enseña a liberarse del tiempo vendido, a cuestionar la seguridad falsa del salario y a construir un camino donde el dinero deja de ser un límite y se convierte en una herramienta para vivir bajo tus propias reglas. Y eso, más que cualquier número en una cuenta bancaria, es el verdadero poder del ingreso pasivo.